la razón, los sentimientos o la conciencia. Ok. Entonces, bueno, esta es la de los grandes sistemas teológicos. La primera es la católico-romana y ahora es la subjetiva. Dentro de la subjetiva existen tres partes que vamos a ver a continuación. La primera de ellas es el racionalismo. ¿Me apoya ahora sí a leerlo también, por favor? Ok. Sí. El racionalismo ha sido siempre tentador para el hombre atribuir a la razón el lugar más destacado para la obtención del conocimiento religioso. Es en la esfera de la razón donde se forman los conceptos, pero el racionalismo va todavía más lejos. No solo la considera correctamente como el medio indispensable para la recepción de la verdad, sino que la eleva hasta la categoría suprema de juez autónomo e inapelable de la verdad, a veces incluso el pedestal de la fuente de la verdad. En último análisis, importa poco si el racionalismo toma la forma deística tan grata a los autores y a Gracias. muchos cristianos del siglo XVIII, o bien sigue a Hegel en su aventura de la tesis, antítesis y síntesis, para ver de captar la totalidad de la realidad. En cualquier caso, la razón es soberana, no se contenta con ser la sirvienta de la verdad, sino que se erige en su señora. Habla cuando debería escuchar, como atinadamente escribe Roger Nicol, y Gracias. condena al hombre a los estrechos límites de su propio horizonte. Pero lo más trágico, como lo demuestra el profesor Derek Vick, es que la razón humana, cuando tiene la última palabra, conduce finalmente a la irracionalidad. Los pensadores modernos no han hecho caso de la lección implícita de Hume, quien ya demostró en el siglo XVIII que el argumento racionalista solamente puede producir resultados absurdos. Hoy estamos pagando el precio por esta falta de no querer aprender de la historia. El humanismo contemporáneo sigue exaltando a la razón. Al no permitir que la razón fuese iluminada y guiada por la revelación, el hombre ha perdido su racionalidad. Al insistir en una autonomía absoluta de la razón, ha dejado de ser razonable. Ha conquistado la clase de liberalidad que deseaba, una libertad sin amarras, pero ha quedado también sin luz en la oscuridad y en un océano de dudas y de frustraciones sin fin. Finalmente, habiendo abandonado el ancla de la revelación, ha perdido toda apoyatura racional y por consiguiente toda esperanza de hallar algún significado para su existencia. La vida aparece ahora delante de él como cosa absurda, arbitraria e irracional. Ya lo advirtió Pascal. La última etapa de la razón es reconocer que hay infinidad de cosas que la sobrepasan. Muy débil es si no llega a comprender esto. Es importante establecer la diferencia entre el racionalismo y la racionalidad, porque lejos de ser esta la expresión de aquel, llega a ser su antítesis. Como afirma Strong, los errores del racionalista son los errores de una visión defectuosa. Una teología que tome como punto de partida la razón acaba desmereciendo el nombre de teología y aboca a un sistema filosófico más. Muy bien. ¿No te tienes mochila por ahí? Ah, aquí está, perdón. Pastor, ¿quiere moverse del lugar? Si quiere, voy a usar el pizarrón. Si quiere, lo molesto un poquito para... Sí. ¿Habían escuchado hablar del racionalismo? Sí, algo. Hace tiempo nomás que pues ya deja uno de en la preparatoria en filosofía. Así es. Vamos a explicarlo. Oye, si quieren, Muchas gracias. preparar su café, en lo que acomodo. Sí, déjeme llevar a mi esposa. Sí, pues es su café. No, es su café.
Vamos a mostrar en el pizarrón unos conceptos. Espero que puedan verlos, creo que sí, porque no está de frente. Cuando es así normal, sí se ve, ¿verdad, pastor? No se ve volteada la imagen, pues. ¿Sí se ve el pizarrón ahí? Sí. Bueno. Entonces, hasta ahorita, para que podamos entender un poquito más lo que hemos estado viendo a través de las lecciones, tenemos los grandes sistemas teológicos, y aquí se los voy a poner. Sistemas teológicos. El primero de ellos es el católico romano que vimos la semana pasada. El segundo es la teología subjetiva, que es la que estamos viendo hoy. El tercero es la teología neo-ortodoxa. Y la cuarta es la teología evangélica. Que es, digamos que la que todos conocemos o la que más nos interesa a nosotros, ¿verdad? Pero es importante conocer también estas como teólogos porque nos pudieran preguntar, ¿no? Digo, a final de cuentas, yo creo que en la teología evangélica pues tenemos un conocimiento previo porque tenemos quizás un tanto o un mucho, ¿verdad?, de años estudiando la palabra de Dios y conviviendo con las cosas de Dios. Pero como teólogos tenemos que conocer las tres otras restantes porque no podemos ser, por un ejemplo, arquitectos sin ver todas las especies de suelos, pisos, todo, ¿no? A lo mejor un arquitecto se va a enfocar solamente en hacer casas, pero tiene que ver construcciones de edificios, en el mar, ¿sí? Entonces lo mismo pasa aquí. Vamos a ver, bueno, la semana pasada vimos la teología católico-romana, que bueno, quizás la conocíamos porque algunos quizás venimos de, o participamos, o conocimos, ¿no? La que vamos a ver hoy, que es la teología subjetiva, viene un poco más enfocada a la psicología y a la filosofía, ¿sí? Entonces, pero es importante y es necesario verla, porque como futuros teólogos tenemos que conocer todo el panorama, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos hoy en lo que es la teología subjetiva, ¿sí? Dentro de la teología subjetiva, ya vimos el primer punto. Esto ya lo puedo borrar, ya lo tienen, ¿sí? O me espero, ¿sí?
Entonces, estamos en el punto 2 o la teología subjetiva, que es la que estamos viendo hoy. Y el primer punto dentro de la teología subjetiva es el racionalismo. ¿Cuándo o en qué momento surge el racionalismo? El racionalismo surge cuando el ser humano empieza a cuestionarse en por qué debe creer en algo que le ha sido impuesto o le ha estado pasando de generación en generación, como lo es la palabra de Dios, y se empiezan a cuestionar, bueno, pero ¿por qué tenemos que creer algo que no vivimos? ¿O por qué tenemos que adaptarnos a algo que ni siquiera estuvimos ahí? Ahí es donde surge el racionalismo. El racionalismo es, llamémoslo como una explosión en la ciencia, porque del racionalismo surge la filosofía, la psicología y muchísimas más ciencias cuando el ser humano empieza como a cuestionarse, ¿verdad? ¿Y por qué esto y por qué el otro? ¿Quiénes fueron o quiénes son los principales fundadores de este movimiento? Bueno, ahorita les voy a decir para que tengamos el conocimiento. El primero de ellos es René Descartes. Este hombre vivió en 1500, nació en 1596 y falleció en el año 1650. Este hombre fue entre las áreas que más se desarrolló en la filosofía. Fue filósofo, fue matemático, fue físico y él se enfocaba en la filosofía moderna. Era como su más grande o lo que más le llamaba la atención, ¿verdad? Ok, él tenía dos amigos muy cercanos, que voy a anotar aquí sus nombres, con los cuales desarrollaban técnicas y teorías dentro del racionalismo. El primero es Spinoza, pero sin la E, nada más así es, ¿no? Y Leibniz, aquí lo voy a anotar. Leibniz. Entonces, estos dos, Spinoza y Leibniz, eran compañeros de René y junto con él empezaron a desarrollar muchas de las ciencias o técnicas que hoy en día se utilizan en la filosofía y en la psicología. ¿Sí? ¿Qué otro fundador importante? Bueno, también tenemos a Pascal, lo voy a anotar. Pascal, él nació en 1623 y falleció en 1662. Él también fue matemático, físico, filósofo, escritor y lo más importante, ¿por qué está dentro de todo este embrollo, de todo este tema? Porque Pascal también fue teólogo. Entonces, de ahí vemos que tiene como estos conocimientos de teología básica, ¿verdad?
Esto que les estoy compartiendo no viene en su manual, por eso es que se los comparto así. ¿Ya lo tenemos esto? ¿Ya lo puedo borrar? Ok. Bueno, tenemos también los amigos de Descartes que ya los mencioné. El primero es Baruch Spinoza, era su nombre. No les dije su nombre, solamente el apellido. Baruch. Él nació en 1632 y murió en 1677. Él fue filósofo, fue judío y es considerado uno de los grandes racionalistas del siglo XVII. Su obra fue hostigada por el catolicismo y olvidada hasta su redescubrimiento en el siglo XIX. Entonces, el catolicismo obviamente estaba en contra de lo que este hombre decía porque ponía a cuestionar. Acuérdense que el racionalismo es la cuestión del por qué voy a creer en algo que no viví, que no experimenté, que no estuve ahí. Y este hombre empezó a cuestionar mucho la teología católico-romana. Por eso fue que pues le fue escondido, por así decirlo, lo que él pensaba. Y no fue sino hasta el siglo XIX que se volvió a reencontrar este escrito. El siguiente es Leibniz, que fue el que les escribí ahorita, también amigo de Descartes. Él nace en 1646 y muere en 1716. Este hombre era o fue alemán, fue matemático, también fue teólogo, y bueno, fue bibliotecario, político, filósofo, y fue uno de los grandes pensadores de su época, al que se le confiere el título de último genio universal. Ese fue como su último apodo, por así decirlo, ¿verdad? Y este hombre aportó a todas las áreas que les mencioné ahorita, que fueron las que se desarrolló, ¿verdad? Entonces, estos hombres son los fundadores o son los que empiezan con dentro de la teología subjetiva y imponen lo que es el racionalismo, ¿sí? Ah, sí, perdón, no lo anoté, lo voy a anotar aquí. Se llama Gottlieb. Gottlieb Leibniz. Entonces, el principal objetivo del racionalismo es la razón como principal facultad de conocimiento, es decir, empezarse a cuestionar y comenzar con esta serie de investigación del por qué creo en esto, por qué acepto aquello, qué pienso de esto o qué aporto a lo otro, ¿verdad? Este movimiento empezó en la Edad Moderna, ya se los mencioné. Inició en Europa en los siglos XVII y XVIII. Fue cuando tuvo este auge, por así decirlo. Y bueno, ya les mencioné sus primeros, o sus principales autores. Y como dato curioso, para que lo tengamos en cuenta, el racionalismo surge a partir de ciertos cambios culturales que se dieron en el occidente durante el renacentismo y el fin de la Edad Media. Entonces, eso solamente es como para que lo tengamos como un contexto histórico y bueno,
también pues teológico, ¿verdad? Entonces, estos autores comenzaron a cuestionarse, ¿sí? Sobre, como les mencioné, sobre las preguntas, sobre las verdades divinas. Y empezaron a tratar de mezclarlo o tratar de encontrar. Lo que ellos hicieron fue, ellos estaban acostumbrados en ese entonces, en que todo lo que leían o todo lo que hablaban o todo lo que se acercaba a ellos tenían que comprobarlo por el método científico, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a cuestionar todo esto, ¿sí? Eso es lo que abarca o lo que nos menciona del racionalismo. Ese desarrollo también lo que es el ateísmo. Sí, porque ya empiezan ellos, a partir de este movimiento, empiezan a surgir la psicología y empiezan a ver, bueno, ¿por qué esto está mal? ¿Por qué esto está bien? Empiezan como a pensar. Dan gran importancia a la filosofía y por supuesto que también al ateísmo, ¿no? Porque ahí empiezan unos autores a decir, bueno, ¿por qué vamos a creer en algo que no vimos, que no presenciamos? Que solamente tenemos un libro. ¿Y por qué vamos a creer en esto, no? Entonces empiezan ellos a cuestionarse. De ahí surge todo esto que es el racionalismo. Ese es el movimiento del racionalismo. ¿Viene algo más del racionalismo en su manual o es todo? Pues lo que leí nada más ahorita. Ah, ok. Tienen algunas conclusiones, pues, de que precisamente el seguir este tipo de corriente, pues deja a un lado otras cosas. Por ejemplo, la revelación, habla aquí, dice que el racionalismo, al tener considerarse una autoridad, una autonomía absoluta, pues deja de ser racional. También, ¿no? Exactamente. Es tanto lo que quieres razonar, así es. Que te vuelves irracional. Exactamente. Porque lo que hicieron esos autores fue cuestionarse, pero al final de cuentas lo que ellos querían o su fundamento era, no creas en ese libro, pero cree en el mío, ¿no? O no creas en esta teoría, pero cree en la que yo te estoy poniendo. Aunque obviamente es un poquito más difícil creer en algo que ellos, porque ellos lo que hicieron fue que los textos bíblicos o lo que había, ellos lo que hicieron fue dar su punto de vista, ¿no? Es como hoy en día un comentario, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien va a ver una película? Tú tienes un comentario de la película. Y lo que hicieron estos autores fue decir, no veas la película, créeme a mí. O sea, yo ya la vi y te platico, ¿no? La película trata de esto. ¿Para qué la vas a ver? ¿O por qué vas a creer en una película si yo te la estoy contando? Entonces, lo que dice su manual es muy asertivo, ¿no? O sea, ellos quisieron como quitar esa parte o esa mirada de ver los textos bíblicos y lo que decía la Biblia, pero querían que las personas se enfocaran a lo que ahora ellos decían. Entonces, hasta cierto punto ahí pierde su credibilidad, porque es quitar la fe de algo para que creas en lo que yo te digo. Es quitar una autoridad para poner otra autoridad. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito solamente para complementar esto de la historia del racionalismo. Dice, bueno, ya hablamos que René Descartes fue como de sus fundadores. Dice, y él soñó con un diccionario, y así fue como surgió el racionalismo. Este hombre soñó con un diccionario y una antología poética, titulada El Corpus Poetarum. Dice, cuando despertó, llegó a la conclusión de que el diccionario contenía todas las ciencias juntas, incluso la poesía, que solo era posible combinarlas todas, las palabras habidas en otro libro. Es decir, para que lo entendamos un poco mejor, este hombre empezó a soñar cosas que ya existían y lo que hizo pues fue, digamos que un comentario de lo que ya existía. Vuelvo a poner el ejemplo de la película, ¿no? Este hombre ya conocía esto, tuvo ese sueño, pero dijo, bueno, ¿por qué no hago un libro donde empiezo a explicar con mis palabras qué es la matemática, qué es la filosofía, qué es la teología, qué es la psicología? Y pues tienen que aceptarlo, ¿no? Y eso fue lo que este hombre hizo. Dice, de allí se desprende la idea de que la unidad de la ciencia, así como su universalidad,
y la idea de que en la base del árbol de las ciencias está todo el conocimiento, porque este hombre lo que hizo fue poner todas las ciencias en un solo compendio, enciclopedia o como le quieran llamar, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto fue bueno que surgieran estos movimientos, porque creo yo que en lo particular, el racionalismo abrió campo a muchas áreas de la psicología, por ejemplo, cuando empezaron a determinar lo que era bueno y lo que era malo, y quién te dijo que era malo, ¿no? O quién te dijo que era bueno. Entonces, hasta cierto punto fue bueno, pero cuando empiezan, acuérdense lo que vimos al principio de la clase, que la palabra de Dios no se cuestiona, ¿verdad? No se cuestiona, y por ejemplo nosotros que creemos o que vivimos de la fe, pues creemos. Y la palabra de Dios bien específica dice, benditos aquellos que creen sin ver, ¿verdad? Que somos nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros tiene la certeza de que la palabra de Dios realmente es la palabra de Dios, es viva, y la amamos y la obedecemos y la ponemos en práctica, porque sabemos que es un libro divino, ¿verdad? Un libro expuesto por el Espíritu Santo que ha transformado nuestras vidas. Estos hombres, y eso lo vimos en la clase de hermenéutica, que más adelante ustedes lo van a ver, para que yo pueda entender la palabra de Dios, para que la pueda vivir, es necesario que yo tenga una experiencia con Dios. Si no solamente es un libro más, una historieta, un cómic, ¿sí? Si yo no he nacido de nuevo, por eso la palabra de Dios dice que para algunos la palabra de Dios es locura, ¿no? No la entienden, no la comprenden. Si yo no tengo una relación con Dios y no ha habido una conversión en mi vida y me pongo a leer la palabra, lo voy a ver como un libro, ¿no? Y lo puedo colocar en mi estante de libros. Ah, es un libro más, ¿no? Como muchos lo hacen. Sí, 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 porque eso es un libro que vienen historias, que vienen cosas que quizás no entienden las personas, como el Apocalipsis, ¿no? Que luego hacen hasta películas basadas en este libro, tratando o queriendo interpretar algo que solamente van a entender cuando el Espíritu Santo ya está con ellos, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo el cuatrimestre pasado, para que lo entendiéramos un poco mejor, que cuando uno va al cine y ve una película, sí le entiendes a la película y sí comprendes un poco de lo que trata. Pero cuando escuchas el comentario, ¿han tenido la oportunidad de escuchar un comentario de la película, del autor, o no han tenido la oportunidad? ¿Sí o no? Hay películas, ediciones especiales, que incluyen el comentario del director. Entonces, está narrándose la película y el comentarista o el director empiezan, esta historia, esa escena, la tomamos en referencia y empieza a contar, ¿no? Empieza a explicar todo de una forma que la persona que ve ese comentario de la película dice, wow, ¿no? O sea, es otro contexto. Es muy diferente ver una película, una historia, a que tú hables con el productor, el director y te explique. Mira, esta escena se refiere a esto, quiere decir esto. El actor está pasando por esto, y te empieza a explicar. ¿Por qué? Porque él es el autor de la película. Él tiene el conocimiento perfecto, ¿sí? ¿Qué pasa con la palabra de Dios? La palabra de Dios está manifestada a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona llega a Cristo, tiene al Espíritu Santo, entiende un poco mejor la palabra. Porque el mismo productor, por así decirlo, nos está como mostrando. ¿Sí les ha pasado que leen un texto y lo entienden un poco mejor? O a veces hasta uno se visualiza, ¿no? Estando en los lugares. Es muy diferente a una persona que no conoce de Dios, que lee el libro y va a tener una idea o un comentario pues muy pobre, ¿verdad? Esto pasó con estos hombres. Empezaron a cuestionar la Biblia como si fuera un libro. A ver, ¿por qué dice esto? ¿Por qué las personas van a enfocarse en ello si es un libro más, si no aporta, si no? Entonces mejor crean lo que yo les voy a decir. Y así fue como surgió rama de la teología, que es el racionalismo.
¿Cuáles eran las características? Son 4 las características del racionalismo. Fíjense, dentro de lo que ellos querían como compartir, ellos tenían 4 razones. La primera era sostener la razón y el pensamiento como fuente de todo conocimiento humano. Vuelvo a repetir. Sostener la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano. Ese es el primer punto. Entonces ellos decían, bueno, detrás de un pensamiento, detrás de una idea, debe existir un conocimiento previo, ¿sí? Y por eso fue que empezaron como a cuestionarse. El segundo fue creer en el innatismo, creer en el innatismo. Innatismo. Esto quiere decir, ahorita lo voy a explicar, que en la mente o el espíritu humano existen ideas preconcebidas, nacidas con él o puestas allí por Dios. Para que lo entendamos de una forma mejor, ellos creen con el innatismo que la revelación de Dios, que las personas nacen con cierta revelación o que tienen cierto conocimiento previo, ya sea en su mente o en su espíritu. Entonces, estos autores creían esto, que todas las personas nacíamos con esto, que es el innatismo. El tercer punto era usar métodos lógico-deductivos. Métodos lógico-deductivos. Y esto quiere decir, o ellos querían decir, que todo pensamiento o toda idea tenía que ser confirmada, tenían que ellos encontrar. Un ejemplo, si alguien pensaba que el mar era muy profundo, pues tenían que ir y meterse al mar y validar que realmente estuviera profundo. O si decían que una construcción estaba hecha por X material, tenían que ir y validar esto. Entonces ahí surgió todo esto. Y el cuarto punto era jugar con un papel del pensamiento laico, ¿sí? Ellos, vuelvo a repetir, jugar un papel de pensamiento laico. Estos autores manifestaban que para poder tener o para poder racionar con el pensamiento, tenías que dejar de un lado las creencias, ¿no? Para enfocarte 100% a la verdad, a los hechos, ¿sí? Vuelvo a repetir, quizás porque ellos no tenían, y en hermenéutica nos menciona esto, sin la iluminación del Espíritu Santo, sin un proceso divino, la palabra de Dios es un libro más y no lo vamos a entender. Y era lo que pasaba con ellos, ¿no? El siguiente punto no, eso ya acabamos, perdón. El siguiente, después del racionalismo, tenemos el sentimentalismo. ¿Me apoya a leerlo, pastor? ¿Quién no apoya a leerlo? ¿O usted, pastor, quiere apoyarnos a leer? El sentimentalismo, como reacción a la aridez del racionalismo, Es Schleiermacher. desarrolló su teología basada en los sentimientos. No hacía más que sintonizar con la moda romántica de principios del siglo XIX. Dado a que la comunicación entre los sentimientos es cosa difícil, se enfatizó la experiencia individual en contraste con cualquier norma objetiva de verdad o de conducta. El subjetivismo toma aquí una cariz radical. El sujeto creyente
y no ninguna verdad objetiva. Constituye el objeto primordial de la investigación. Así la religión queda reducida a una simple sección de la antropología y la psicología, acaso incluso para algunos en un departamento de la psicología de anormales. Entonces, fíjense, ese movimiento del sentimentalismo, como su nombre lo dice, ya se basa más en lo que sentían en su corazón, ¿verdad? En lo que ellos percibían. Y ya dejaban a las cosas como la palabra de Dios o los textos, lo dejaban o lo encajonaban en dos herramientas. Una, la antropología, es decir, ok, la Biblia sí tiene historia, sí, vamos a dejarlo como algo histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de Egipto, porque habla del pueblo, de un pueblo que es Israel, porque habla de cosas que ya pasaron. Entonces, lo metieron en esa parte de la antropología, de la historia, de todo eso. Y también lo ponen en el área de la psicología, porque hasta cierto punto la Biblia siempre o siempre ha tratado de que el hombre viva de una forma correcta, ¿verdad? O sea, recordemos que los 10 mandamientos son creados para eso, ¿no? Para dos motivos. Uno, que el hombre tenga una correcta comunicación o dirección con Dios. Y dos, que el hombre tenga una correcta dirección con los humanos, ¿no? Entonces, el sentimentalismo es lo que hace, ¿no? Mete a la palabra de Dios, a las cosas religiosas, y lo ponen en dos direcciones: antropología, historia y psicología. Es decir, cosas que pasaron y cosas para que vivas bien. Y ahí se acabó. Esto es una respuesta al racionalismo. Recordemos que el sentimentalismo viene después de este movimiento, ¿sí? Y bueno, su principal autor, ahí está en su manual, está un poco raro de leerse, es Schleiermacher. Entonces, ¿cómo se pronunciará? No sé, debe ser como Es como alemán, ¿no? Sí, algo así. Entonces, bueno, en su manual viene y él es el principal autor de este movimiento, donde se basa pues justamente en eso, ¿no? En lo sentimental. Y el último o la última parte de esta teología es el moralismo. Su autor principal es Immanuel Kant. Este hombre también aportó muchísimo a la psicología. Y bueno, voy a leer un poco de él. Este hombre nació en Königsberg, hoy Kaliningrado, actual Rusia. ¿Esto viene en su manual o no? ¿Sí viene en su manual? No, ¿verdad? No. Ok, eso yo lo aporté. Entonces, este hombre, bueno, nació en Rusia, Immanuel Kant, en el año 1724, ¿sí? Y falleció en 1804. Este hombre también fue filósofo, fue alemán, fue hijo de un modesto guarnicero, es decir, hacía esas actividades, y fue educado, tenía mucha educación este hombre. En 1740 ingresó en la Universidad de Rusia como estudiante de teología, también se enfocaba mucho en la teología. Fue alumno de Martin Crutzen, quien lo introdujo a la filosofía racionalista de Leibniz, que ya vimos anteriormente, y le atribuyó a sí mismo el interés por la ciencia natural, en particular por la mecánica de Newton. Entonces, bueno, solamente quería que supieran quién es este hombre, porque en su manual así viene. Dice, voy a dar lectura, dice, el moralismo. Una tercera opción es la del moralismo, en el que se enfatiza la importancia de la conciencia y de las normas éticas. Fue Kant, Immanuel Kant, que ya vimos quién era, uno de los grandes impulsadores de este punto de vista. Su influencia se echa de ver en Rich y sus discípulos. Según esta perspectiva, el conocimiento que podemos obtener por medio de la inteligencia no es de fiar, mucho más
aconsejable será confiar en los impulsos morales basados del alma humana. Dice, juicios de valor con preferencia a formulaciones metafísicas. He ahí lo que vale en la fe. Dice el moralismo, este movimiento parece olvidar que los instintos morales y lo que llama impulsos básicos del alma humana varían según las latitudes y están condicionadas por aquellas influencias, por el cristianismo, por ejemplo, que han moldeado lo que Jung llama el inconsciente colectivo. Dice, amplias diferencias separan. ¿Me apoya a leer, Pastor? Porque ya se me movió la presentación. Las diferencias separan estos distintos enfoques del quehacer teológico que acabamos de describir, como racionalismo, sentimentalismo y moralismo. Pero un factor común a todos ellos es que consideran siempre a alguno de los aspectos de la naturaleza humana como la fuente de la verdad religiosa. Este aspecto es el que después se convierte en absoluto con detrimento de los demás. Él determinará lo que es verdad y no la realidad objetiva, exterior de la revelación divina. Nos encontramos en el más absoluto de los subjetivismos, es decir, en un mundo que en gran medida es irreal y fantasmagórico. Actualmente, ¿les digo? Sí, por favor. Actualmente estas distintas corrientes se entremezclan. Así el profesor Klaas Runia cita a un tal John Macquarie, liberal y sincretista, quien en su libro, bueno, está en inglés, dice Principles of Christian Theology, los principios de la teología cristiana, así es, publicado en 1966, afirma que son varios los factores formativos de la teología: la experiencia, la revelación, la escritura, la tradición, la cultura, la razón, los sentimientos, etc. Al hacer diferencia entre las revelaciones y la escritura, sobre todo al colocar a un mismo nivel que la Biblia otros factores como constitutivos de la teología, el liberalismo teológico minimiza la autoridad soberana de la escritura. En Tillich y en Budman es dable seguir las huellas de estas corrientes subjetivistas. La teología se convierte en manos de estos autores en simple filosofía de la religión. En resumen, ¿no? En resumen, bueno, esos autores y estos movimientos, aunque sí tuvieron mucho auge en su momento y en sus tiempos, no deja de ser pues lo que ellos pensaban o como ellos veían a la religión o a la palabra de Dios. Sirvió hasta cierto punto para que las personas, yo creo que todo lo que pasa en el mundo a nivel psicológico y filosófico, sirve para que las personas tengan una determinación, ¿verdad?, de la palabra. Porque recordemos que la palabra no es un texto mágico que haga cosas solas, ¿no? La palabra de Dios, como ya lo hemos visto en las diversas clases, es una conexión con Dios. Yo leo la palabra de Dios, hago las cosas que Dios pone en mi vida para que yo pueda ver un cambio. Si yo leo la palabra de Dios o si solamente busco a la Biblia y lo veo como un libro más, no va a haber ningún cambio. Si yo no quiero ninguna relación con Dios, no va a haber. Aunque bueno, también la palabra de Dios dice que la palabra nunca vuelve vacía, ¿verdad? Yo sé que aunque una persona no tenga y no conozca de Dios, con el simple hecho de leerla, yo sé que algo se va a mover dentro de su corazón y de su ser, ¿verdad? Porque la Biblia, pues sabemos que está viva y sabemos que tiene poder. Entonces, al final, o como conclusión, este movimiento, bueno, tuvo mucho auge, hubo muchas situaciones, pero como menciona aquí este autor, a final de cuentas es pues simplemente una filosofía o lo que creen de la religión, ¿verdad?